Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la tertulia prevista para la tarde de hoy y pues muy contenta de ver de nuevo aquí a Jesús Olivo, a mi hermano, a Karen, que hace rato no nos acompañaba. Gracias, Luis Hernando, siempre por tu constancia y sobre todo por los aportes que esta vez enviaste a través de los correos. Si ustedes también quieren, Karen y Jesús, les comparto terminada la tertulia unas observaciones y cosas interesantes de Luis Hernando. Entonces voy a hacer la introducción como se viene trabajando desde hace unas semanas. Estamos en el tema de ciencia, tecnología y sociedad. Y para esta oportunidad abordaremos un texto que presentó Luis Francisco en la revista Eicasia, del cual vamos entonces a estar abordando las tres tertulias siguientes, contando la de hoy. En ese texto, para quienes recibieron los documentos de base, tenemos pues como un preámbulo en el que pues, el documento de Luis Francisco, por tratarse de un texto amplio y denso, lo vamos a trabajar en 3 secciones y eso hará que pues también la metodología cambie un poco en razón a que pues ya que tenemos al autor del texto, sea él el que nos haga siempre una introducción. En este texto entonces se abordan temas que reúnen una cantidad de conceptos, teorías filosóficas y científicas sobre la Little Science y la Big Science, los cuales corresponden también al complejo militar industrial, la tecnología, la tecnociencia y la tecnociencia geoestratégica en el marco metodológico de carácter histórico, político, económico, evolutivo. Así que pues Así que esto obliga a realizar, pues por parte del escritor del texto, una explicación más minuciosa de cada uno de los apartados. Por eso fue entonces fragmentado en 3 secciones. Luego de ir revisando cada uno de estos componentes de manera interactiva, vamos entonces a ver cómo la forma de los sistemas, el sistema dinámico y complejo de las relaciones en el cual se desenvuelve el actual mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de la sociedad planetaria que hay en la actualidad. Entonces, dando esta introducción, que Luis Francisco amablemente nos ha compartido en el correo, le cederemos entonces la primera hora a nuestro expositor. Podemos entonces aprovechar para ir escribiendo nuestras preguntas o nuestros comentarios para que toda la primera volvamos a nuestra metodología de intervención entre todos. Entonces, bienvenidos y Luis Francisco, tienes la palabra. Listo, ¿puedo comenzar entonces? Sí, señor, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todas y a todos. Indudablemente los aportes que hizo Luis Hernando a través de un correo que no estoy seguro si Astrid los multiplicó. Sí, perfecto. Varios de los temas los 2 correos, sí, que se desprenden. Seguramente algunos aspectos hoy tangencialmente se tocarán, aunque seguramente es en la parte más avanzada de la serie de exposiciones que voy a hacer, que van a permitir tener una visión de contexto que no es la única, sino que es una visión de contexto basada en una, llamémoslo así, en una episteme de complejidad sistémica interactiva, que iremos construyendo de a poco en la medida en que les voy presentando las ideas. Entonces, primero que todo, les quiero compartir que pues los drásticos cambios que han venido sucediendo desde 1990 en el planeta, en todos los campos de la actividad humana y su relación con el entorno medioambiental del planeta también,
dentro de los cuales pues se incluye la ciencia, la tecnología y la innovación y las prácticas sociales con el uso de nuevas tecnologías, pues requiere que haya unas nuevas miradas, unas reflexiones novedosas y por supuesto también unos cursos de acción en términos de ejecución de programas, proyectos, pero con una base de voluntad política de los grupos humanos organizados en términos de naciones, grupos de naciones y todas las formas de organización que tenemos actualmente en nuestra civilización. Todo esto debido a los escenarios límites a los que estamos llegando todo el conjunto de las naciones, de lo cual Luis Hernando tocó algunos puntos en uno de sus escritos que nos envió ayer. Escenarios, llamémoslo así, que advierten señales de una crisis actual de la civilización, porque sea que exista o no el calentamiento global, que haya un cambio climático o no, sí es evidente que hay un grado de daño dentro de todo el ecosistema planetario. Pero ese daño no es solamente desde la perspectiva física, sino desde la perspectiva de los intercambios de energía entre los distintos grupos vitales que configuran el ecosistema planetario, dentro del el cual, pues, llamémoslo así, la variable humana en esa inmensa ecuación, pues está teniendo una responsabilidad fundamental, lo cual genera una crisis, la cual se manifiesta en que las mayores amenazas se dan para la viabilidad tanto de las sociedades como las hemos conocido, como también para el sistema vital terrestre. Y estos asuntos pues obligan a reflexionar proactivamente, en este caso desde la filosofía de la ciencia y de la tecnología, acerca de tales problemas y por supuesto resaltar su interconexión. De allí pues que ese es el propósito por lo pronto desde mi ejercicio intelectual, desde mi ejercicio académico e investigativo, por lo cual pues se justifica una detallada reflexión que es la que estoy invitando a hacer a través de este foro. Por supuesto, lo hago a través de otros foros. Esta mañana estaba en una cátedra abierta de Ascun y allí toqué algunos temas sobre esto. Y pues para ello, pues intentamos aquí alentar unas decisiones que modifiquen el actual rumbo de los hechos. Es más o menos como la intención global y el propósito de todas estas ideas que se están presentando. Por lo dicho, entonces vale decir que desde la Segunda Guerra Mundial, recordemos que se da entre 1939 y 1945 para ubicarnos históricamente, la ciencia entendida esta como una actividad social que produce conocimiento científico, ha experimentado una auténtica mutación, unas transformaciones. Ha venido construyendo un híbrido con la ingeniería, con la tecnología, y este es un proceso que ha generado los llamados sistemas de investigación científica y desarrollo tecnológico, lo que se combinó como eh, se combinó con la emergencia, llamémoslo así, con el surgimiento de la llamada Big Science o Gran Ciencia, conocida también como megaciencia o macrociencia. Este término fue usado por primera vez por Alvin Weinberg en una publicación del año 1961, en un artículo en el que analizaba el impacto de las actividades científicas hechas en gran escala en los Estados Unidos, en las que reflexionaba sobre las nuevas estructuras sociales construidas por la nueva tecnología acerca de los efectos de las organizaciones y el financiamiento de toda esta producción científica de tipo industrial. Con ello vamos entendiendo
que la naturaleza de la Big Science o megaciencia es una producción científica que se asemeja a los procesos industriales. Otra característica, pues, es la naturaleza de la investigación científica que se hace allí, que está basada en la planificación. Y en el caso de ese momento, cuando Weinberg está definiendo la Big Science, es en plena competencia establecida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética como una de las manifestaciones de la Guerra Fría en relación a los resultados generados dentro de la Segunda Guerra Mundial, que fue una reubicación de las estructuras de poder mundial. Entendido esto, pues es necesario ver que la emergencia de la megaciencia o Big Science reconfiguró toda la idea que pudiéramos haber tenido de lo que era ciencia y en particular investigación científica. Aspectos que suscitaron después un movimiento de crítica hacia la ciencia militarizada y esto debido a lo siguiente, es que el desarrollo de la ciencia industrializada que se inició típicamente con la constitución del llamado Proyecto Manhattan, del cual hablaremos más adelante, hizo que la convergencia de múltiples disciplinas, múltiples conocimientos, múltiple personal de distintos niveles se organizaran de manera planificada en lugares, sitios de trabajo que se convirtieron en algunos casos en ciudadelas que permitían el trabajo en áreas específicas que se iban ensamblando unas con otras para la constitución de un arma letal que sirviera como medio disuasivo para terminar la guerra. Estamos hablando de la bomba atómica. Y entonces en ese caso tenemos que hay ingenieros, hay científicos de la física, pero hay matemáticos, hay lógicos, hay personal de cálculo que hacía el trabajo que hoy modernamente hacen las computadoras. Hay personal administrativo, hay personal de servicios generales, hay personal jurídico, hay personal de vigilancia en términos de vigilancia normal, pero también vigilancia contra el espionaje que pudiera haber. O sea que hay una diversidad de actividades organizadas y centralmente planificadas, de tal manera que el flujo de la información no estaba al igual en todos los niveles. Y esto implica pues una organización industrial. Y eso es la Big Science, esa es la megaciencia. Y con esto fue, con esta experiencia del llamado Proyecto Manhattan, es que se da, llamémoslo así, a conocer una nueva manera de producir conocimiento científico, ya no a partir de mera actividad académica, de grupos académicos o de pequeños grupos o incluso de investigadores individuales con uno u otro ayudante. Esto pues implicó que no sucedía simplemente por organización propia del Estado norteamericano, sino que se requería de varios ingredientes adicionales. Primero que todo, por la naturaleza del proyecto, era un proyecto que estaba referido a asuntos de orden militar. Por lo tanto, el eje del control general del proyecto estaba en manos de los militares. Pero por otro lado, no todos los conocimientos que se tenían, ni todo el personal que se requería era parte de organismos oficiales de los Estados Unidos, sino que se requería que hubiese otros agentes que provenían del sector académico, sí, pero principalmente de unos actores corporativos que tenían que ver con el sector privado, es decir, con empresas privadas que de una u otra manera se embarcaron en la experiencia de hacer investigación, no solamente en campos de ciencia básica, sino también en campos muchísimo de ciencia aplicada, es decir, en el campo tecnológico. Y esto hace que se construye un híbrido entre el sector corporativo de carácter privado, y esto es importante tenerlo en cuenta, junto con científicos de alto nivel, de ciencias teóricas,
de avanzada de punta, con personal militar y con toda esta gama de sectores administrativos y de servicios adyacentes que requerían el desarrollo de este proceso. Con esto estoy diciendo que la megaciencia fue todo el desarrollo de una, llamémoslo así, emergencia de un proceso industrializado propio del capitalismo. Fue un desarrollo de una empresa capitalista de la defensa, pero también de la producción de conocimientos y artefactos. Y entonces allí vamos viendo que la visión romántica que todavía en muchas universidades se enseña de la ciencia, como la producción de teorías científicas para explicar el mundo, etcétera, etcétera, toma un cambio. Hay una mutación, como les decía al principio. Por supuesto, estos aspectos les decía que suscitaron un movimiento de crítica hacia la ciencia militarizada, que dio lugar a un giro social que se cristalizó a finales de los años 60 en estudios transdisciplinarios de ciencia, tecnología y sociedad. ¿Pero por qué? Porque la utilización de los productos de este trabajo megaindustrial científico-tecnológico se utilizó en conflictos armados que pasaron, por ejemplo, vía guerra de Corea, pero principalmente vía la guerra de Vietnam. Este asunto es importante. Sabemos que la guerra de Corea tenía que ver con parte de la tensión que se dio a través de la Guerra Fría en relación a la expansión soviética en la península de Corea y la contención que quería hacer básicamente los Estados Unidos, sobre todo porque tenía en ese momento una regencia, llamémoslo de alguna manera regencia, una ocupación sobre el Japón derrotado y no se quería que hubiese avance del comunismo en Asia. Entonces, los sectores nacionalistas de Corea, junto con los Estados Unidos, pues hicieron enfrentamiento o confrontación con los coreanos del norte que estaban siendo apoyados por la Unión Soviética, y esto pues genera ahí una guerra que es la guerra de Corea, la cual realmente no ha terminado, pero eso es otra historia, no ha terminado, está en un detente desde hace más de 50 años. Y el otro es todo lo que sucedió en Vietnam, donde al final de cuentas los Estados Unidos, con toda la matanza que se hizo, con todas las invenciones que se habían desarrollado en términos de armas, se generó una gran crítica mundial y al final de cuentas pues perdieron y tuvieron que salir de Saigón, como están saliendo hoy por hoy de Kabul. Pero bien, tratando de relacionar esto, entonces en los años 60, finales de los 60, emerge un análisis crítico sobre la producción científica, y es cuando aparecen en las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, porque el problema no es simplemente de filosofías de la ciencia muy técnicas, de epistemologías muy finas, exquisitas y alambicadas, sino que esto está entrelazado con la producción de artefactos y su utilización en el medio social. Entonces, la filosofía de la ciencia justamente empieza a hacer una crítica a la visión del empirismo lógico y de la visión heredada de esa filosofía del empirismo lógico en los Estados Unidos para establecer unas maneras de verla más crítica. Uno de los filósofos que se dedicó a estos desarrollos fue Carl Mitcham, quien adelantó uno de los primeros intentos serios por delimitar de forma sistemática el ámbito de la filosofía de la tecnología, para entender qué era lo que estaba pasando por la producción de toda esa serie de artefactos con todos esos cambios que entre 1950 y 1970 se habían venido dando. Este autor posteriormente plantea una introducción de crítica a la filosofía de la tecnología en la que proporciona una visión histórica y filosófica argumentando la necesidad de distinguir dos tradiciones. Una, la filosofía de la tecnología de la ingeniería, que enfatizará
el análisis de la estructura interna o la naturaleza de la tecnología. Es un análisis internalista, pero hay otra visión que es la filosofía de la tecnología de las humanidades, que se ocupa más de las relaciones externas y el significado de la tecnología en relación al uso de los artefactos resultados del proceso tecnológico en el ejercicio dentro de las sociedades. También su trabajo, el de Mitcham, proporciona una base para unir estas dos tradiciones al realizar un análisis de las humanidades en el amplio espectro de la ingeniería y la tecnología. El argumento de Mitcham es que la filosofía de la tecnología de las humanidades es la tradición más filosófica del análisis de la tecnología, pero que no ha prestado atención constante o detallada a lo que realmente sucede en la ingeniería y en la tecnología, porque esa separación entre lo humano, de lo humanista, con respecto a lo interno de la ingeniería y la tecnología, llevaba a una desconexión comprensiva de lo que acontecía, cosa que después se ha ganado justamente con otras aportaciones para ver que no podemos separar como meramente técnico un análisis ingenieril o tecnológico de los análisis de los usos de los artefactos resultados de los procesos de ingeniería y de tecnología en general. Bien, otros filósofos partícipes del proyecto sobre el giro social de la ciencia y la tecnología, que yo recuerde ahorita, está Paul Darwin y otros filósofos norteamericanos y algunos alemanes, quienes señalan como resultado de la compleja estructura de la tecnología moderna, habida cuenta del desarrollo industrial y megaindustrial de la producción de artefactos, que esta puede tratarse de maneras muy diferentes, desde estudios que van de la exposición metafísica de los objetos de la tecnología hasta los esfuerzos dirigidos a la consecución de un consenso político frente a los posibles desarrollos de la misma. Y ustedes observarán, entonces aquí vuelve el asunto del el internalismo versus el externalismo. Y cada vez más, por lo menos me doy cuenta de que es útil y necesario hacer siempre análisis internos con respecto a los análisis externos para tener una mirada de totalidad. Y esto genera una mejor comprensión. De acuerdo con este autor, Paul Darwin, y los que le acompañan, el impacto mundial de la tecnología, su penetración en todas las esferas de la vida individual y social, junto con la urgencia de los problemas planteados en este contexto, exige una discusión filosófica conjunta que trasciende las barreras del lenguaje y las diferencias culturales. Estudios y reflexiones que, aunque se dieron de manera independiente por sus orígenes y objetos de análisis, presentan cierto paralelismo entre este campo con otros tipos de estudios culturales y con la visión constructivista de la ciencia. Aquí empieza a surgir en esta época, años 70, la necesidad de ver el asunto ya no desde una perspectiva objetivista, distanciada, con esas formas epistémicas propias de los empirismos o de los positivismos, sino ver que hay una actividad social que genera una serie de construcciones conceptuales y teóricas. Porque recuerden, en el año 62 aparece toda la idea historicista de Thomas Kuhn en relación con la estructura de las revoluciones científicas, en la cual plantea que hay una relación directa entre la historia y la producción científica y por ende también la tecnológica. Por supuesto que Thomas Kuhn bebió estas ideas de una fuente que ha sido generalmente olvidada, que es Ludwig Fleck, un médico epistemólogo polaco que ya desde el año 1939, si no estoy equivocado, había planteado la idea de comunidad de pensamiento científico en una obra que creo que se llama ¿Cómo se hace o cómo se construye un objeto científico?
Bien, en otra perspectiva de análisis, otro filósofo de la ciencia que aquí en esta tertulia se ha mencionado muchas veces, que es Ian Hacking, mostró que la epistemología y la metodología no bastaban para entender la ciencia y que era precisa una filosofía de la ciencia en términos de práctica científica, en la que se pueden distinguir cuatro contextos de la actividad científica. Uno referido a la educación, otro a la investigación, otro a la aplicación de los resultados de la ciencia y otro a la evaluación del uso del conocimiento científico. Algo que permite diferenciar la ciencia de la tecnociencia y por la misma razón la filosofía de la ciencia de la filosofía de la tecnociencia. En este proceso de exposición que voy haciendo vamos a ir ya de a poquito. Inicialmente ya hice una referencia a lo que se concibe como ciencia. Todavía no hemos abordado a lo que se entiende por tecnociencia. Inicialmente ustedes irán construyendo una noción intuitiva a partir de lo que yo voy exponiendo, pero seguro que en el desarrollo de toda esta exposición, en estas sesiones de la tertulia, se irá construyendo el concepto. Creo que ustedes van notando que aquí lo que estamos utilizando es una metodología evolutiva basada en aspectos históricos, políticos, filosóficos, ¿no? Y más tarde va a aparecer el asunto económico. En este contexto de lo que vamos desarrollando, un autor de apellido Channel se pregunta, ¿la ciencia y la tecnología son independientes entre sí? Y es una pregunta que para el actual estado de comprensión que ustedes tengan, valdría la pena que se la formularan. La siguiente pregunta sería, ¿la tecnología depende de la ciencia? Y de ser así, ¿cómo depende? Habría otra pregunta, ¿depende la ciencia de la tecnología? Y de ser así, ¿cómo depende? O la ciencia y la tecnología se están volviendo tan interdependientes que la línea que las divide se ha borrado por completo. Channel plantea una historia de la tecnociencia, de la cual tenemos hasta ahora un concepto intuitivo, que va desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX y muestra cómo el complejo militar industrial académico, entiéndase, la gente que viene de las universidades, que hacen investigación de punta, la gente que tiene los proyectos militares de defensa y que coordinan procesos de megaciencia para generación de sistemas de defensa. Y la parte industrial, todas las corporaciones que son contratistas. Esto estamos hablándolo para el país de mayor desarrollo hasta ese momento. Estamos hablando de los Estados Unidos de América. No utilizamos otros modelos porque es que no, en esos otros modelos son modelos que simplemente lo que hacen es posteriormente replicar el ejemplo norteamericano. Por esa razón, estoy señalando que desde finales del siglo XIX hasta los finales del siglo XX, Channel muestra cómo el complejo militar industrial de estos tres actores que he señalado y la megaciencia se combinaron para crear nuevos ejemplos de tecnociencia en áreas como la carrera armamentista nuclear, la carrera espacial, la era digital y los nuevos mundos de la nanotecnología y de la biotecnología. Es así que Channel establece relaciones entre estos campos desde una perspectiva terminológica y entra en unos análisis de tipo muy técnico que aquí, pues, por supuesto, no es para presentarlo. En esta misma obra de Channel, examina las raíces de la tecnociencia desde las perspectivas de la ciencia de base industrial y de las industrias de base científica, teniendo en cuenta la producción de químicos, plásticos, colorantes, sintéticos, productos farmacéuticos, laboratorios de investigación, electrónica industrial, para los servicios de la luz, la radio, la telefonía, entre lo más destacado de sus análisis.
prosigue con la descripción del escenario del complejo militar industrial dado en la Primera Guerra Mundial. Él plantea que hay un complejo militar industrial en la Primera Guerra Mundial. Algunos dicen que sí, porque había ya algunas empresas que estaban utilizando ciertas experiencias que algunos científicos habían venido dando en términos de la utilización de los gases, de colorantes, de cierto tipo de sustancias tóxicas, y que eso de alguna manera se metió dentro de la Primera Guerra Mundial. Aunque otros autores no hablan de que hubiese tecnociencia en la época de la Primera Guerra Mundial. Chanel continúa con la descripción de un escenario entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial que considera como la preparación del contexto para la emergencia de la megaciencia, es decir, de una ciencia de carácter industrial, en el que el autor destaca la investigación y el desarrollo en campos como la aviación, la cohetería y la química, así como investigación en la física nuclear, que todos sabemos, pues todo el desarrollo en los años 20 de la física cuántica, la emergencia de la teoría general de la relatividad, la disputa entre Einstein y Bohr, incluido Heisenberg, y con una intervención también en otra perspectiva de Schrödinger sobre la naturaleza de los fenómenos de la física de partículas con respecto a la física de los grandes masas de materia y energía. Bien, en ese desarrollo que viene haciendo Chanel, se detiene en el examen de la emergencia del complejo militar industrial dentro de la Segunda Guerra Mundial. Lo que ya les dije hace un rato, lo examina en detalle, en el que la investigación sobre el uranio, el radar, la química farmacéutica, los primeros ordenadores militares y la bomba atómica serán los primeros grandes productos de la megaciencia. Describe también seguidamente la aparición paulatina de una ciencia de base tecnológica en la medida en que se desarrollan los programas de la carrera armamentista nuclear, ya no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, la bomba de hidrógeno, los reactores nucleares, la física de las altas energías, el programa espacial, la carrera de los misiles, con todo este desarrollo de la balística intercontinental que fue pues tomada de los nazis, la carrera espacial, la carrera por el primer alunizaje tripulado, la astronomía, la ciencia planetaria y la astrofísica. Analiza también el campo de la electrónica con el desarrollo de las computadoras de uso general, el transistor, los circuitos integrados y la informática. Finalmente, plantea el decurso de la ciencia de los nuevos materiales, los láseres, la superconductividad y la nanotecnología. Como ustedes se van dando cuenta, es una especie de desarrollo histórico evolutivo que hace este autor, en el cual me he detenido con mucho detalle, porque es que es lo que permite entender cómo es que estas ideas van fluyendo y se van transformando. Finalmente, Chanel diserta acerca de la biotecnología, en la que describe los avances en genética y en ella, pues la doble hélice, el código genético, la ingeniería genética, el proyecto del genoma humano. Y concluye con algunas consideraciones alrededor del nuevo mundo que se abre para todo este conjunto de conocimientos, donde se articula investigación básica de ciencia pura, llamémoslo así, con desarrollos de artefactos y procedimientos de tipo tecnológico. Estos desarrollos mencionados durante el siglo XX pues han sobrepasado la capacidad comprensiva de la filosofía de la ciencia y básicamente en la concepción del empirismo lógico y de la visión heredada, la Recited View, que fue la que se heredó en los Estados Unidos por todos los que emigraron de Europa a Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que hicieron que desapareciera el Círculo de Viena. Esto se debe, entre otros aspectos, a la escasa atención que los filósofos de la ciencia han dedicado a la ciencia que empezó a practicarse después de la Segunda Guerra Mundial. Los filósofos se han mantenido centrando su atención en los aspectos
teórico-epistemológicos. Es lo que nos encontramos incluso en nuestras facultades de nuestro país, en aspectos lógico-semánticos, aspectos metodológicos de la actividad científica de inicios del siglo XX. Autores distintos desde otras perspectivas teórico-científicas. Llamémoslo así, autores que son de áreas como la historia de la ciencia, han visto otro tipo de fenómenos que los filósofos de la ciencia no lo han visto. Aquí estoy recordando a Gallison, que justamente hace poco hizo la producción de un video sobre astrofísica, física de partículas y astrofísica. En Gallison señala que la investigación científica de gran escala, la megaciencia, en la segunda mitad del siglo XX es un área de difícil, llamémoslo así, evitar, no se puede evitar, porque es que está impregnando absolutamente todas las actividades de la producción científica y tecnológica. La ciencia coordinada a gran escala ocupa regiones enteras, inicialmente en los Estados Unidos, pero hoy en muchas partes del mundo. Estamos hablando de China, de Rusia, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, y por supuesto ocupa centenas de miles de trabajadores. Algunos, por ejemplo, aceleradores de física de partículas rodean ciudades enteras. La megaciencia ya hace parte del debate público al incluirse en la vida ciudadana y la opinión pública. Los proyectos de la gran física de las pequeñas partículas, la investigación financiada por intereses externos y la defensa nacional afianzada en la megaciencia han sido motivo de debate público que se hacen no en revistas especializadas, sino en noticieros, en periódicos y todo tipo de medios de comunicación masiva. En este recuento que estamos haciendo, entonces estamos tomando las visiones que tienen distintos autores sobre cómo es que está evolucionando este concepto de la relación de la ciencia con la tecnología. Vamos a recordar ahora a un cienciómetra, el padre de la cienciometría, llamémoslo así, que es Derek de Sola Price. Él relata la transformación desde la pequeña a la gran ciencia en una obra que dice de la pequeña a la gran ciencia. Es decir, el paso en el tiempo de los estudios con investigadores individuales o de pequeños grupos a los megaproyectos que emplean miles de personas con múltiples roles o papeles. Este asunto conlleva a medir los resultados de la producción científica, al dilucidar la aritmética social y cognitiva de la ciencia. Este autor hizo mucho por sentar las bases del campo de la investigación dedicado al análisis cuantitativo de la producción científica, del desarrollo científico, el campo que se conoce hoy como cienciometría o en ocasiones bibliometría. Y si ustedes saben, en este momento pues está por finalizar la convocatoria que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia está haciendo para sus grupos de investigación. Lo que se aplica es un conocimiento basado en las propuestas de Derek de Sola Price, que al final él fue el que influyó en la aparición de los manuales de medición de la producción científica. Estamos hablando de manuales como el manual de Frascati, está también el manual de Oslo, el manual de Bogotá, el manual de Santiago. Y no sé, Astrid, si me recuerda si hay algún otro manual que haya venido recopilando esto de cómo se cuantifica la producción científica. ¿Hay algún otro? El manual de Buenos Aires. Ah, Y el de perfecto. Chile. Y el de Chile. Ah, es el de Santiago. El de Santiago es el de, sí. En todos estos manuales lo que se ha habido es depurando técnicamente la construcción de los indicadores para hacer la medición de la producción científica, lo cual muestra una vez más o reafirma la tesis de cómo la producción científica, pero ya también tecnológica,
se convirtió en un proceso de tipo industrial. Bien, en otra perspectiva con respecto a la vinculación del sistema económico con la ciencia y la tecnología, asunto que hace unos minutos les había prometido, hay que ver los aportes que Leidesdorf señala que se han introducido dentro del ámbito académico, que es la economía basada en el conocimiento. Y esto lo hizo dentro de una cumbre europea que se celebró en el año 2000, auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la llamada OCDE, que todos hemos escuchado, en la que se buscaba acordar un nuevo objetivo estratégico, en ese caso para la Unión Europea, con el fin de fortalecer el empleo, la reforma económica y la cohesión social de los Estados miembros. Esto evidencia cómo las actividades científicas y tecnológicas son componentes claves para la generación de nuevos conocimientos, desarrollos de dispositivos o artefactos y su innovación. Totalidades que impactan la dinámica de las relaciones económicas. Es un modelo en el que involucran las relaciones universidad, industria, gobierno. En ese sentido, fue la propuesta inicial de Leidesdorf, pero después se ha desarrollado una de mayor cobertura, que es ubicar a las universidades, las industrias, los gobiernos y los representantes de la sociedad civil de distinto orden. El modelo inicial se llamaba el modelo de la triple hélice. El modelo reformado se llama cuádruple hélice. Por lo que les digo, recoge al sector académico, o sea, la universidad, el sector productivo, la industria, el sector estatal, el gobierno, y el sector de la sociedad civil, que está representada en términos de organizaciones, corporaciones, agremiaciones de ciudadanos. Esto con el propósito de concertar, coordinar los proyectos de desarrollo económico y social. Por supuesto, el origen de esto es anterior, pero no había sido reflexionado desde la perspectiva filosófico-científica, ni histórica, ni económica. Pero sí, ya había sucedido y más tarde les explicaré cómo fue que se desarrolló esto. Creo que se van dando cuenta que el desarrollo evolutivo de esta narración que voy haciendo toca a veces temas que se van a tocar más adelante y otras veces temas que vienen de atrás y hay que reconectarlos. Esto es lo que dificulta en una narración, en una explicación, tener una sola línea de tiempo especificada, sino que esto, como son múltiples relaciones en un sistema complejo de idas y venidas, pues toca recurrir a esos adelantos o esos atrasos para volver a adelantar. Bien, indudablemente que esta idea de la triple y cuádruple hélice está marcado dentro del ámbito del intercambio económico, la organización intelectual y las restricciones geográficas, que pueden considerarse como dinámicas diferentes que interactúan dentro de una economía que está basada en el conocimiento como un sistema complejo. Pero hoy por hoy está claro para, por ejemplo, las organizaciones universitarias, que nada de lo que ellos desarrollan en su formación académica y su trabajo de investigación está alejado del sistema de la producción económica. Y por lo tanto, la producción económica y la formación de profesionales que van a ingresar dentro del sistema económico están ahí involucrados. Y entonces aquí viene también un debate acerca de quiénes ingresan, de qué manera al sistema económico. Y entonces viene una problemática que viene desde el punto de vista de la sociología, la economía y la política, asuntos que de alguna manera tocó en su texto, en sus notas de reflexión, Luis Alberto, y por supuesto surgirán en su momento, en la parte ya que corresponda pues el diálogo entre todos. Ahora bien, haciendo esta revisión, los autores franceses, tenemos a uno aquí que es Ellul, con varias publicaciones secuenciadas, unas del año 64, otras del año 80, otras del año 90.
Con sus estudios sobre el desarrollo de la técnica, su historia y su vínculo con las economías, el análisis sobre la tecnología como concepto, como sistema, sus rasgos y la caracterización del progreso tecnológico, las reflexiones acerca de la cínica voluntad de ceguera sobre lo que la técnica hace y dice realmente, asunto que él llama el bluff, al estilo del blofeo cuando uno está jugando el póker, que es intentar engañar al otro con falsos movimientos o falsas señas, que es un ataque bien argumentado y muy justificado contra la hipocresía y la obsolescencia de la apología de la técnica y de la tecnología oficial. Es un análisis crítico que hace a través de distintos documentos en distintas épocas este crítico francés Ellul. Pierre Bourdieu, más conocido por la mayoría de ustedes, establece las tensiones de poder que se dan dentro del campo científico. Es algo habitual, entendido como un sistema de relaciones objetivas de posiciones adquiridas en las comunidades científicas. Piense esto al interior de una universidad, para reclamar autoridad con respecto a lo que se dice o se afirma en determinadas áreas del conocimiento y de la técnica, de tal manera que dicha autoridad genere una legitimidad y capacidad de acción que se traduce como poder. Esto sí que se ve, lo he visto mucho en las universidades. Por supuesto, deben darse cosas análogas en otros ámbitos que estén relacionados con la ciencia y la tecnología, pero para el caso, por ejemplo, de la convocatoria de grupos de investigación, hoy por hoy, por parte de MinCiencias, ese tipo de cosas fluye mucho dentro de las universidades al tratar de ver quién tiene más, quién tiene menos, en dónde se posicionan unos y otros, porque esto tiene que ver con la posibilidad de financiar proyectos de investigación y quienes aparecen primero y segundos, terceros en las listas de favorecidos. Bourdieu plantea que el campo científico es entendido como un sistema de relaciones objetivas entre posiciones de poder adquiridas en pugnas anteriores. Es el espacio de juego de una lucha entre competidores que tiene como interés específico el monopolio de la autoridad científica. Autoridad que está inseparablemente definida como la capacidad técnica y el poder social. Podríamos decirlo en otras palabras, es el monopolio de la capacidad de producción científica, entendida en el sentido de la capacidad de hablar y actuar legítimamente, es decir, de manera autorizada y con autoridad en asuntos de ciencia y técnica, con la que se reconoce socialmente a un determinado agente que se puede entender como poder científico, como detentador de poder científico. Yo veo que esta postura de Pierre Bourdieu es un análisis más interno de grupos de investigación en unidades académicas de universidades. Y si él lo señala, siendo miembro de la Academia Francesa, pues vemos que no es muy distinto de lo que los que hemos estado en universidades en este país hemos podido ver. Otro autor francés, creo que ustedes se van dando cuenta, el sabor que tienen los análisis de los angloparlantes y el sabor que tienen los análisis de los francoparlantes. Otoa, perdón, no es Hatois, sino Otoa, que no es francés estrictamente, es belga, pero está vinculado con la cultura francesa, porque ha sido profesor en Francia mucho tiempo, refiriéndose a la tecnociencia como un ámbito teórico pendular que oscila entre la tecnofilia y la tecnofobia. De esto también, en alguna medida, la tecnofilia entendida como el amor exagerado a lo tecnológico y la tecnofobia como el desprecio y el rechazo por considerarlo dañino para todo lo tecnológico por parte de grupos humanos. Dice que la tecnociencia lleva a cabo el proyecto moderno, es decir, mediante ella las sociedades se hacen dueñas de la naturaleza. Considera que la tecnociencia es una herramienta de proyección de poder, de dominio de la especie humana sobre el medio natural. Pero al mismo tiempo, la tecnociencia
con sus expresiones de tecnofilia y tecnofobia, se desestabilizan profundamente, pues tienden a su propia depredación por esa pugna y lucha que tienen entre sí. Esto sucede porque bajo el nombre de naturaleza también se requiere concebir a todos los componentes de los sujetos humanos, tales como su sistema nervioso, su código genético, su computadora cortical, sus sensores visuales y auditivos, sus sistemas de comunicación especialmente lingüísticos y sus organizaciones de vida grupal, entre otros atributos. Considera que es un exabrupto hablar de que lo natural es aquello que es distinto de lo humano, esa separación entre la civilización como algo artificial y la naturaleza como algo natural, valga la redundancia, es falso, porque es que nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos componentes de naturaleza. Nosotros no hemos dejado de tener los mismos procesos naturales que tienen otros organismos. Claro, esto lo amenazaría el hecho de el concepto de transhumanización, el cual lo hablaremos más adelante, en el cual habría una simbiosis entre lo artificial y lo humano, en términos de organismos cibernéticos y cosas por el estilo, pero hasta el momento aquí no. Entonces dice que se desprende que su tecnociencia y su ciencia hacen también parte de la naturaleza porque ha sido emergido de alguien que hace parte también de la naturaleza, como la especie humana. Esta idea hace recordar no solo la objetivación del cuerpo, incluido el cerebro y el genoma, sino también la objetivación tecnocientífica de las capacidades relacionales de los sujetos que constituyen la intersubjetividad y la subjetividad que implican el uso del lenguaje, las interacciones sociales que domina la socialidad. Lo que hasta aquí escribe dicho autor supone que da fin a la oposición entre cultura simbólica, lenguaje, pensamiento de una parte y las técnicas y naturaleza físicas o materiales de otra. Es un poco de lo que decía esa separación abrupta entre lo artificial y lo natural. Lo señalado incluyó todo lo que tradicionalmente pertenecía a la mente, es decir, la idealidad, lo trascendental, lo inmaterial, es naturalizado en el pensamiento de Otoa, materializado y tecnológicamente operable. Otro autor francés es Simondon. En publicaciones del año 89, 2005, 2014, expresa su pensamiento en un propósito de concebir la tecnología en el marco de una teoría general de lo viviente y de lo humano como viviente. Su tesis principal es la filosofía de la técnica desde la perspectiva de la individuación a partir del modo de existencia de los objetos técnicos. Esta filosofía de los artefactos debe abordarse en el contexto de su filosofía de lo viviente. Esto quiere decir que el modo de existencia de los objetos técnicos debe comprenderse en relación con la individuación a la luz de las nociones de forma e información. Simondon desarrolla su argumento tanto en relación con la individuación física como con la individuación biológica, la psíquica, el principio de cohesión de las sociedades y una ética prescriptiva. Se trata de una metafísica que se está por estrenar con un nuevo vocabulario para pensar. Aquí se ve cierta naturaleza propia del pensamiento francés, que a veces se va con una serie de abstracciones y construcciones de tipo ideal abstracto que llevan a este tipo de expresiones como las que les estoy presentando. Teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, es menester indicarles que el concepto de los pensadores francoparlantes sobre la tecnociencia se propuso en la década de los años 70 con algunas ideas precursoras que se dieron en los años 50. En contraste con la visión de los enfoques analíticos dominantes de la filosofía de la ciencia, que es más de tipo angloparlante, que fueron los primeros que les presenté. Al contrario
de los enfoques, digamos, de los angloparlantes que van hacia asuntos empíricos, físicos, muy analíticos, que tratan la ciencia como una actividad del lenguaje, la representación y la acción, es decir, una manipulación de símbolos y teorías. En estas otras enfoques se trata de reconocer la importancia de los aspectos no conceptuales de la ciencia. En esta visión francófona, llamémoslo así, el trabajo se multiplicó desde la década de los años 80, enfatizando precisamente en los aspectos no lingüísticos y no simbólicos de la ciencia. Sin embargo, está claro que el concepto de tecnociencia ha ganado más confusión que precisión. Y por eso, en este proceso de estas tertulias, mi propósito, mi interés es poder hacer una delimitación clara de qué podemos entender por tecnociencia y posteriormente de tecnociencia geoestratégica. En estos elementos de confusión que se señalan, Joly dice que es otro autor, también francoparlante, que no hay un concepto común de tecnociencia, lo que se encuentra es una familia de significados relacionados. Ahora bien, dejando aquí a los franceses por un momento, si miramos todo este proceso que he venido describiendo en una perspectiva desde lo ético, tenemos a un filósofo alemán, Hans Jonas, que hacia el año 95 hizo una publicación en la cual, teniendo como horizonte de análisis la crisis de la modernidad, que muchas tendencias reconocen, examina con actitud minuciosa la sociedad tecnológica. En su estudio destaca que el único ser conocido dotado de responsabilidad por sus actos es el ser humano. Claro, porque el ser humano a sí mismo pues, se define como un ser que es objeto de responsabilidad. Y llamémoslo mejor, sujeto de responsabilidad. Únicamente los seres humanos pueden elegir de forma consciente y deliberada entre diversas alternativas de acción. Es una premisa fundamental de Jonas frente a la actividad humana. Dicha escogencia o selección posee claras consecuencias, las cuales se traducen en responsabilidad para quien ha escogido. En ese sentido, la responsabilidad encarna al mismo tiempo libertad. La responsabilidad es un deber, es decir, es una exigencia moral que atraviesa toda la visión que se ha construido a través de la historia de la cultura occidental, asunto que se ha convertido en una exigencia manifiesta. ¿Debido a qué? A que las condiciones de la sociedad tecnológica contemporánea obligan a una responsabilidad que ha de estar aparejada con el poder que tiene la humanidad sobre el mundo. El hecho de que tiene una posibilidad de hacer cosas que otros no pueden hacer, esto le da una responsabilidad a la especie humana. Con ello se podría decir que poder implica deber. Dice Jonas que la acción humana se ha transformado dramáticamente en el siglo XX. Esa mutación está relacionada con los desarrollos tecnocientíficos y con la característica colectiva de la acción humana. Esto ha conducido a que la naturaleza y la humanidad estén en peligro. Y miren que desde otra perspectiva se relaciona todo este problema de la tensión y crisis de la civilización actual. En épocas anteriores era mínima la acción de los seres humanos en el medio natural, lo que la mantenía en armonía con los ciclos normales del mundo de la naturaleza. Actualmente, el crecimiento y la extensión de sistemas artificiales incompatibles con la dinámica de los sistemas naturales coloca en riesgo el mantenimiento de la biosfera planetaria. Continúa Jonas diciendo que es un cosmos tecnocientífico creciente y depredador que rompe la dinámica de la autopreservación y el reequilibrio del ecosistema planetario que amenaza extinción. El hacer conciencia de esta situación obliga a asumir
la responsabilidad y por ende el cambio de dirección de las acciones tecnocientíficas. ¿Vale? Entonces preguntar si el sistema de la vida natural puede poseer un derecho moral propio, siendo tarea de responsabilidad su defensa. De hecho, en algunos sistemas jurídicos se ha planteado que podrían tener personería jurídica, los lagos, las montañas, los bosques, pensando en que tienen que ser defendidos y que en el sistema legal debe otorgárseles algún estatus con el propósito de que no sean vulnerados sus derechos, porque es que al final de cuentas son los derechos a la existencia de todas las especies, incluida la propia humana. Esta reflexión no es simplemente jurídica, sino que es fundamentalmente ontológica y también ética, de la cual se deriva el sentido de responsabilidad hacia los otros, los innumerables seres de la naturaleza y los descendientes humanos de próximas generaciones. Es una ética hacia el futuro en la que posee un elemento deontológico, es decir, del deber ser, que finalmente plantea un imperativo de la acción humana que hoy se debe tomar. Este surge por este imperativo por las nuevas condiciones de vida provocadas por la amenaza tecnológica, de la cual no me cabe duda, por lo que he visto a lo largo de año y medio, que lo que está sucediendo a nivel de la salud humana planetaria tiene que ver con eso. La responsabilidad moral arranca de la vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la intervención de la técnica del ser humano, así como de un a priori kantiano de respeto a la vida en todas sus formas. Yo en este recuento que les he hecho dejaría ahí y continuaremos posteriormente con todo el desarrollo para darles la palabra a ustedes con la asesoría o la moderación de Astrid. Lo dejaría allí. Muchas gracias, Luis Francisco, por la exposición. Muchas gracias por la aclaración también de algunos aspectos que están en el artículo en medio de la disertación. Entonces, ya Luis Hernando ha pedido la palabra, así que puede seguir, Luis Hernando. Igual si hay alguien que quiere participar, pero que ve que no puede utilizar por alguna forma. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, claro que sí. Ah, bueno, bueno, muchas gracias al profesor por la explicación. Digamos del texto. El texto no es fácil, pero me pareció un buen estado del arte, sobre todo para uno que no ha leído los autores directamente. A mí me ubicó mucho en esta discusión de la tecnociencia desde la Segunda Guerra Mundial. Entendí finalmente ese tema de la dicotomía o entre la filosofía de la ciencia y la filosofía de la tecnociencia. Ya por lo menos me ubiqué como en el debate. Quería preguntarle al profe Ochoa si la filosofía de la tecnología de las humanidades, digamos, usted pone ahí, dice, el argumento es que la filosofía de la tecnología de las humanidades es más de tradición filosófica, y yo lo entendí como que se desarrolló más por esa vía humanística, dejando muy de lado la parte estrictamente tecnológica de ingeniería y de estas cosas, como dos mundos distintos, como si los filósofos se hubieran especializado en esos dos mundos distintos. Bueno, esa es una inquietud que me surgió de la lectura. Otra que me surgió es lo de hacking. Me hacía yo la pregunta, ¿por qué una filosofía práctica en los 4 ámbitos que él propone: educación, investigación, aplicación y evaluación? Y yo me puse intuitivamente a explorar educación, qué es investigación, y entonces me hice la pregunta que la traslado a ustedes.
¿Por qué es tan contundente para Hacking la práctica científica en esos 4 ámbitos, como diciendo, por esta vía sí resolvemos la definición, ¿no? Por esta vía, y no quedándonos en la definición de la ciencia desde la epistemología, digamos, lo teórico y las metodologías? Así lo interpreté. Entonces yo me hice la pregunta, ¿por qué tan contundente para Hacking en la lógica de Hacking? Esa es una segunda inquietud. Y Chanel, definitivamente, Chanel es el autor que como que más aterriza el desarrollo tecnocientífico muy minucioso. Yo estaba leyendo y fascinado porque dije, ese Chanel debió tener acceso a los documentos de la investigación porque detalla mucho los aspectos de la investigación tecnocientífica, de la bomba, de los circuitos, de todo lo que habla. Bueno, dejo ahí el comentario. Un siguiente comentario que me gustó es ya un poco de mi cosecha, es la vinculación que hace Leidesdorf de lo económico con el tema tecnocientífico, una economía basada en el conocimiento. Y me pareció, ya lo había nombrado Francisco en la tertulia, ¿no? Todo ese desarrollo de las ONGs en el mundo, etcétera. Me parece interesante la ampliación de la triada porque es como una apertura a la discusión pública de la ciencia, al contrapeso de los poderes, etcétera. Pero esa es otra discusión que podemos tener, no me quiero alargar. Y finalmente me fascinó la mención, pero desconozco a ese autor Jonás, la reflexión desde la ética, como la responsabilidad con la naturaleza, y lo asocié directamente, aunque el texto no lo diga, con los derechos de la naturaleza, e inclusive me puse en unos 10 minutos a buscar un texto que me enviaron grande, que lo quiero compartir con el grupo, ya algunos lo deben conocer, es un texto de más de 200 páginas que dice esto, que pone el debate, sobre todo desde lo jurídico, en el mundo de los derechos de la naturaleza. Entonces, esa es como mis comentarios que quería hacer. Sí, gracias. Bueno, sus preguntas no son sencillas, son gorditas. Bueno, vamos entonces. En relación con la filosofía de la tecnología en la vertiente de las humanidades, se adoptó posturas más filosóficas porque el humanismo justamente históricamente ha estado relacionado como una expresión de las humanidades. Usted lo sabe bien, Luis Hernando. Entonces, tiene que ver con eso. Una filosofía de la tecnología en el campo de las humanidades es un ambiente de análisis estrictamente filosófico acerca de la producción de las ideas a lo largo de la historia humana, donde las ideas se convierten en artefactos de pensamiento o artefactos de reflexión. No es porque lo diga así exactamente Paul Darwin, lo diría en los términos que puede utilizar, por ejemplo, Bruno Latour, el término artefacto, o alguno de los otros pensadores franceses que hablan de artefactos. Pero sí, se constituye que el análisis filosófico de la tecnología resulte filosofía pura, distinto al análisis tecnológico desde la perspectiva internalista propia de las ingenierías y del desarrollo de las tecnologías, que va a hablar acerca de procesos y artefactos, aunque algunos hacen el análisis filosófico de cómo es que surgen esos procesos y esos artefactos. Esa es la relación que plantea Paul Darwin en relación con la filosofía de la tecnología. Bien, esa es la primera. La segunda, ¿me recuerda la segunda sección de pregunta? Hacking, lo de Hacking, ya, porque perfecto. es tan contundente. Listo, de Jan Hacking. Acontece que Jan Hacking plantea estos ámbitos del estudio de la filosofía de la ciencia, primero que todo porque él hace una separación
de una discusión ontológica que tiene con los filósofos tradicionales de la ciencia, de la vertiente en la que él se formó, que fue la vertiente analítica de la ciencia, de la concepción heredada de la filosofía de la ciencia. Este profesor todavía vive, pero llamémoslo así, sus tesis empezaron desde los años 60 y 70, y cuando estaba en crisis justamente la visión heredada de la filosofía de la ciencia. Y entonces señala que el problema debería trocarse del análisis de las teorías científicas y de los métodos relacionados con las teorías científicas a los problemas de la práctica de la investigación, y no hablar desde perspectivas generales de orden teórico donde se definen objetos de investigación en términos de universales, para más bien hacer una construcción, aunque él no utiliza la palabra construcción, pero una definición de entidades objeto de investigación en la medida en que se definan por la capacidad de intervención que se tengan sobre ellas. Entonces, un objeto de investigación es algo que existe objetivamente en la medida en que yo lo puedo intervenir. Y en esa medida, eso tiene unas consecuencias. Por ejemplo, en la educación es la formación de científicos, la formación científica debería dejarse de abordar los problemas de ontología generales definiendo sectores del mundo, de la naturaleza, de la existencia, para ir más a la práctica de cómo es que construimos objetos de investigación desde la perspectiva en que podemos intervenir cosas, hechos, entes, y en esa medida, si podemos intervenirlo, ahí podemos construir la idea de que eso es un objeto de investigación. Entonces, eso, claro, tiene unas consecuencias para la formación, la parte educativa, tiene unas consecuencias para la obtención de resultados científicos a través de una práctica científica. Por supuesto, tiene las formas de hacer contrastación a través de unos baremos o escalas de medición en las cuales yo puedo evaluar los resultados de las investigaciones. Y es por eso que Ian Hacking lo plantea de esa manera, el asunto del análisis de la ciencia y de la tecnología. Y había un último campo, ¿cuál era? No, el último era más bien un comentario sobre Leisdorf, la relación Sí. de la economía, muy bien puesto Sí. En el texto. Sí, no, correcto. Y ese argumento es un argumento de un peso gigantesco que más tarde nos iremos dando cuenta, articulado con toda la evolución histórica del desarrollo de la ciencia y la tecnología y su conversión en tecnociencia a lo largo del tiempo, y la emergencia de lo que yo considero la actual tecnociencia geoestratégica. Listo. Sí, y el último punto era mi inquietud, pues, de satisfacción por encontrarme con un autor como Jonás, que desconozco, pero lo relacioné directamente con el debate de los derechos de la naturaleza, y simplemente, pues, como para que alguien que quiera mirar esos textos, yo lo voy a compartir a través de ustedes con el grupo para que miren ese texto de derechos de la naturaleza, ese debate. Correcto. Eso me hace pensar en lo siguiente, de algo que dijiste y que voy a compartir en ese momento, y es que lo que hice de explicación, David Channel, A History of Technoscience, es una obra de 297 páginas, y yo lo que hice ahí en ese párrafo extenso fue hacer una síntesis. Creo que lo están viendo, ¿cierto? Sí. Todo eso que dije, mira, aquí está detalladamente explicado. Entonces, no sé si Luis Hernando o todos tengan interés, con mucho gusto se los comparto. Claro. En algún momento, aunque no lo leamos todo, uno puede ojear algunas cosas que le interesen. Claro, muy bueno, muy buen aporte. Correcto.
Bueno, entonces creo, ustedes se van dando cuenta, por ejemplo, aquí de, llamémoslo así, digamos como la profundidad del trabajo hecho y que está pues aquí plasmado, y lo que hace uno es solamente hacer pues el estado, en ese sentido, un breve estado del arte, porque no es, sería imposible un estado del conocimiento, es solamente un estado del arte. Indudablemente pues el peso que tiene Channel en sus descripciones es muy poderoso. Eso es supremamente poderoso. Yo tengo algunas diferencias con él y otros autores también, como Echeverría Esponda, porque él habla de tecnociencia ya en la Primera Guerra Mundial y a mí me parece que él hace una muy ligera relación entre ciencia y tecnología solamente por el vínculo interno, pero no tiene en cuenta inicialmente todo el asunto económico, me da la impresión. Puede estar equivocado, pero esa es la diferencia que habría, y por eso yo no hablaría de tecnociencia en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, eh, entonces el libro lo enviaré una vez terminada la tertulia. Muchas gracias a Luis Hernando por las preguntas y a Luis Francisco por la ampliación de estos criterios. Karen, tienes la palabra. Ya, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Bueno, yo también tenía una duda muy parecida a la de Luis y era respecto a lo de Ian Hacking y todavía no me queda clara. Entonces, si pudieras especificarme más, porque bueno, yo entiendo lo que dices que él hace una invitación a una filosofía más práctica, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que tú en el artículo dices que básicamente esa filosofía práctica y los 4 ejes de análisis serían una de las diferencias entre ciencia y tecnociencia. Entonces me gustaría que me aclararas precisamente cómo sería eso, cómo sería la filosofía práctica, una diferencia entre tecnociencia y ciencia. Tú mencionaste también algo del uso, ¿no? De la manera en que se usa, Sí, sí, correcto. pero bueno, pues si me lo pudieras como ampliar un poquito más para yo poder cogerlo del todo. Y lo otro es algo más personal, es decir, yo me acuerdo que cuando nosotros revisamos tu trabajo, yo no vi o de pronto no me acuerdo, la verdad, esta justificación del cambio planetario, ¿no? Y de la importancia de los análisis. Eso, si yo recuerdo, no sé, yo no sé si, no me acuerdo, pero eso no estaba. Entonces, cuando yo me encontré con eso en el artículo, que no había tenido la oportunidad de leerlo, pues me pareció un poco extraño. Yo nunca te había escuchado hablar de eso. Entonces, pues sí quería saber cómo, por qué lo habías incluido. Perfecto, no, me parece genial, genial el conjunto de tus preguntas. Bueno, vamos primero con lo referido a Jan Hacking. Es indudable que Karen conoce aspectos de la filosofía de Jan Hacking y sabe que Jan Hacking, siendo miembro de la comunidad académica de la Universidad de Stanford, pues trae toda esa tradición que le es propia de la filosofía analítica de la ciencia que vino a través del empirismo lógico que llegó a Estados Unidos con Carnap, con Morris y otros miembros del Círculo de Viena, que después se transformó en esa visión heredada de la filosofía de la ciencia en términos de el análisis filosófico, semántico y lógico de las teorías. Esa tradición entra en conflicto cuando Thomas Kuhn plantea que hay un elemento histórico que tiene que ver también con el desarrollo de las teorías científicas y el cambio científico. Junto a eso, entonces, se genera una especie de crisis que Hacking es uno de los que asume el trabajar sobre esa crisis. Y él plantea que esas discusiones
sobre los elementos metafísicos y no metafísicos de las teorías y por supuesto de las metodologías que son adyacentes a las teorías científicas, no son suficientes para dar una explicación de lo que es el fenómeno de la producción científica y tecnológica. Y entonces él se va a aspectos aspectos de tipo más concreto y pragmático. Y por eso es que propone una filosofía de la práctica científica que contrastaría con la clásica filosofía de la ciencia. Esa es una primera distinción. ¿Y qué se encontraría en la filosofía de la práctica científica? Es observar cómo los investigadores en su proceso de exploración, diseños experimentales, análisis sobre objetos de investigación, ver cómo es que se elaboran, se diseñan o se definen los objetos de investigación científica en términos de la capacidad que tengan los grupos de investigación por intervenir esos objetos. Cuando uno hace esa variación, entonces rompe con todo lo anterior, que era esa visión teórica de tipo trascendente, donde hay unas ontologías subyacentes, donde hay unas teorías generales, y asume el asunto del análisis filosófico científico desde la perspectiva de la práctica de la ciencia hecha por los grupos de investigación. En esa medida, entonces, señala llamémoslo así, por decantación, que en la formación, tanto del público en general en las escuelas, como en los procesos de investigación en la cual hay que hacer formación de investigadores, en la aplicación de los conocimientos científicos que se obtienen y en la evaluación de los resultados de la producción científica, necesariamente no hay que ir a las teorías generales ni a ontologías generales, sino que en educación hay que ver qué es lo que se ha definido como objeto de investigación científica del cual se ha producido conocimiento e ir en términos de lo práctico a los laboratorios escolares, a los estudios particulares de hechos científicos en las aulas, en el campo de la investigación, observar entonces cómo son los resultados de lo que se define como un objeto de investigación, mucho en el sentido que Astrid trabajó su trabajo de investigación de grado para hacer la definición de qué es un objeto de investigación en la medida en que se pueda intervenir y se le da una nominación. Entonces ahí aparece la idea del nominalismo dinámico, y es que un objeto de investigación tiene un nombre, pero tiene un nombre en la medida en que se interviene de cierta manera, pero eso puede cambiar dependiendo de los hitos históricos de la práctica científica que lo definen, que puede cambiar. Y en el campo de la aplicación es que, pues, obviamente, resultado de el conocimiento científico obtenido a raíz de las intervenciones sobre un objeto de investigación, allí salen una serie de conocimientos que permiten generar ya sea procesos, procedimientos o artefactos que apliquen ese conocimiento obtenido. Por supuesto que la evaluación en ese sentido tendrá que ver que si se colocan unos estándares de medición en términos de éxito, y aquí recurriríamos a un apoyo de la esposa de Hacking que tiene que ver con el éxito científico, siempre se me olvida, de Nancy Cartwright, que hablaba acerca de la definición de un objeto de investigación en la medida en que es intervenible y es exitosamente intervenible. Entonces la evaluación estaría en el hecho de ver cómo ha sido exitoso la obtención de conocimiento en una intervención científica sobre unos objetos definidos específicamente, con los cuales se puede dar un conocimiento que se podría determinar de cierto o verdadero en los términos, no lo digo yo por mis términos, sino en los términos del propio Ian Hacking. Entonces, esto permite entender que esa filosofía de la práctica científica va a esos asuntos tan concretos y pragmáticos que acabo de decir. Y esto, pues, necesariamente permite diferenciar la ciencia de la tecnociencia, porque Hacking en ese sentido estaría más involucrado con la tecnociencia, porque habla de la intervención.
Y por lo mismo, entonces habría una distinción entre lo que sería la filosofía de la ciencia, que trata los temas generales de megateorías, de presupuestos ontológicos, de áreas del conocimiento científico, de lo que sería la filosofía de la tecnociencia, que apuntaría a objetos concretos con resultados de tipo pragmático. No sé si esto te permite tener mayor claridad. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es que gracias al profesor Gustavo Silva, cuando escuchó la intervención que hice en la presentación de mi investigación, me dijo, bueno, está muy bien, pero sería muy contundente que pudieras decir por qué amerita este tipo de trabajo. Yo nunca había querido sacar a flote, llamémoslo así, las intencionalidades subyacentes en la presentación de mi trabajo. Y entonces aquí viene toda un asunto, llamémoslo así, de orden interno, de tipo, yo diría espiritual, yo diría que de incluso místico. Y es que yo como sujeto humano que tengo un espíritu, que tengo un yo que se conduele con lo existente, tengo que hacer algo por lo menos mínimo, pero algo en lo cual pueda plasmar algunas visiones que tengo y hacerlas explícitas para que alguien las recoja o muchos las recojan y se haga alguna cosa. Porque creo que hay una unidad vital y tal vez en los términos, yo no sé si de Humboldt o de aquellos que ven el asunto planetario como la teoría Gaia, de un ser planetario que está siendo depredado por una de las especies que lo habitan, que hacen parte del mismo ser planetario, y esto es un crimen y una autodestrucción. Y que si esto puede funcionar en términos de unas relaciones armónicas, es decir, de ciclajes y reciclajes equilibrados en un equilibrio dinámico, ¿por qué no señalar a través de un desarrollo intelectual por el campo de la filosofía, de la ciencia y la tecnología, señalar que aquí hay una serie de problemas que tienen que ver con el problema económico, político, social e histórico del desarrollo del conocimiento científico y tecnológico? Y por eso ese párrafo inicial, que fue inspirado, pues yo lo escribí, pero me inspiró la idea que me dijo el profesor Gustavo Silva. Eso sería, Karencita. Listo. Dos comentarios. El primero es que según la explicación que me estás dando, en una lectura muy propia tuya de Ian Hacking, ¿no? Yo creo que es muy tuyo, estás diciendo que la filosofía de este no es una filosofía de la ciencia, sino una filosofía de la tecnociencia. Indudablemente apunta hacia allá, aunque él no lo defina. ¿Me entiendes? Es una lectura tuya de la filosofía de él. Es correcto, tienes razón. Y lo segundo es que sí, me pareció muy extraño porque tú no sueles incluir en tus trabajos académicos tu ser, o pues yo no la... No, pero está muy bien que lo digas. Sí, entonces pues muy chévere que lo hayas hecho preciso para el trabajo de grado y como para reunir ese trabajo que básicamente es tu vida, ¿no? Entonces, muy chévere. Te Sí, felicito. sí. Gracias, Karencita. Muchas gracias por esas intervenciones y por esos aportes. Entonces, como es de costumbre en nuestra tertulia, pues para que cada uno tenga como un aporte o algo, quisiera saber, por ejemplo, Armando, Estela, Roberto, cuáles serían o unos comentarios o alguna pregunta que quisieran hacer al respecto del tema que hoy estamos tratando. Bueno, algo que me ha llamado la atención, pues en la medida que lo estamos tomando, el texto es como fragmentado, no total, para que pudiéramos desglosarlo más, es como en esta parte final del texto se hace un acercamiento a la parte de digamos, una tecnociencia vinculado con lo humano,
Y entonces ahí viene muy cercano a esa relación de lo humano y lo no humano, de lo cual hablan estas tradiciones propias de la sociología de la ciencia, en la que, por ejemplo, el trabajo como el que hicieron entre Bruno Latour y, bueno, el que hizo Bruno Latour, o el que también de alguna manera plantea con Bulgar, o hace Bulgar con Jan Hackines, que hacen un trabajo No, muy, no, no, Bulgar con Latour. eso, Bulgar con Latour, en el sentido de que aquí creo que bueno, es como ir haciendo una conexión entre esto de lo humano y lo no humano, en el sentido de que lo no humano se le puedan atribuir características, rasgos, atributos de lo humano, de tal manera que en esa visión tecnocientífica también esos artefactos con esas cualidades de tipo humano entonces puedan empezar a obtener, por ejemplo, en el campo jurídico unos derechos, como pasa con lo que se está discutiendo alrededor de los robots, de cómo precisamente una vez dadas las circunstancias que están empezando a emerger, resultado de este año y medio de confinamiento en el planeta, se empiecen a dar unos debates o unos inconvenientes, digámoslo, donde ante la ausencia en algunos países de grupos humanos que puedan asumir responsabilidades laborales por miedo, por las diferentes circunstancias que hayan de por medio, está planteándose que sí, que definitivamente es necesario más bien acudir a los robots propiamente, a que sean ellos entonces los que asuman esas labores, porque pues ya que lo humano no está dando respuesta, que lo haga. Y esto sabemos que no es de precisamente solo producto de esta transición que estamos viviendo del confinamiento, sino que estaba planificado, como se ha dicho en otros momentos en las definiciones de ciencia, y que con lo que está desarrollado en este texto lo muestra con mayor claridad. Definitivamente, esas relaciones de tecnociencia y luego cuando veamos lo de las relaciones geoestratégicas, pues lo que muestran es que definitivamente ha sido un ejercicio progresivo y de manera ya contundente en la forma de cómo se le a esa visión ingenieril y una visión ingenieril donde se atribuye lo humano a los artefactos no humanos. Es como lo que veo que hay en la punta de esta parte final del texto y que es como visionario con respecto a lo que hoy estamos viviendo, porque precisamente hoy vi ese informe. Claro, hay una cosa y es, sin pretender estar a la altura de, pero sí tratando de emular el método de tanto Hegel como Marx y Engels, el desarrollo del artículo en sí mismo va desarrollando interiormente una metodología de análisis y de construcción. Entonces, en esta primera parte que hemos abordado en el día de hoy, hay un recuento desde el punto de vista de estado del arte, de a brochazo limpio, cómo están grandes mojones de las ideas al respecto. Ya después se irán asumiendo algunas cosas que no se tocaron en este estado del arte porque se quería tomarlas más en detalle y las vamos a ver. Seguramente habrá alguna mención sobre Latour y Bulgar, por supuesto de Echeverría Esponda, pero ustedes en la medida en que van haciendo esta travesía, que es una travesía intelectual, se irán dando cuenta cómo es que va dándose ese tejido, porque el seguir ese tejido va a tener la posibilidad de comprender al final qué se concibe como tecnociencia en la perspectiva de este servidor y qué se concibe como tecnociencia geoestratégica en la perspectiva de este servidor. Por supuesto, esas concepciones
son contrastables con lo que señalaba Joly, con lo que señalaba Echeverría Esponda, con lo que señala el propio Chanel, que es un referente importante. Y seguramente habrá algunos encuentros, pero también habrá algunos desencuentros. Y digámoslo así, el concepto tecnociencia y el concepto tecnociencia geoestratégica, en mi perspectiva, son dos herramientas o dos artefactos conceptuales. Son dos artefactos de teoría, porque yo considero que la teoría es una herramienta y es una herramienta para la acción, y creo que ustedes, quienes me han conocido más en ese sentido, que son Astrid y Karen, saben que tengo una actitud, no un pensamiento, sino una actitud pragmática con respecto al conocimiento. Porque no soy pragmatista desde el punto de vista de la teoría, no es que yo sea peirceano o seguidor de Dewey ni de William James, sino que tengo una actitud pragmática en relación con el conocimiento, porque sé que el conocimiento tiene una perspectiva histórica y tiene una validez episódica, de utilidad episódica, porque eso es lo que me ha mostrado la historia de las ideas, la historia de las ideas científicas y la historia de las prácticas científicas. Por lo tanto, estas ideas de tecnociencia y tecnociencia geoestratégica pueden ser útiles para el margen de estos 2, 3, 5, 7 años. No creo que tengan mayor vigencia en el tiempo. Son unas herramientas que se proponen para entender este momento de la historia, pero no más. Y si tomamos como una perspectiva la muy lúcida idea de Michel Foucault en relación con una arqueología del saber, alguien que hiciera una arqueología del saber dentro de 200 años en relación con ciertas cosas que están sucediendo ahora, podría examinar mi concepto de tecnociencia geoestratégica para entender este escenario, podríamos decirlo, pero para nada más serviría, porque aquí no hay una pretensión de universalidad ni proyección en el tiempo. En ese sentido también es con sencillez y humildad científica y filosófica que esto tiene una vigencia y que es solamente una aproximación para entender en términos de un artefacto de interpretación. Es básicamente eso. Gracias. Estela iba a hablar en un momento. Sí. A ver, yo me quedé con unos conceptos muy, no diría simples ni elementales, ¿no? Como primarios, ¿no? De los conceptos que le enseñan a uno de ciencia y de tecnología. Yo esta mañana, después de hacer la lectura, me puse a hacer un cuadrito. Bueno, ustedes saben que me gustan los cuadritos. Es la única manera que visualizo las cosas. Y saqué, pues, como la definición de ciencia y de tecnología, pero la lectura me llevó a un tercer camino que era la parte de tecnociencia. Entonces, en la parte del cuadrito de ciencia decía que era la que estudiaba los fenómenos que nos rodeaban, la que aportaba el conocimiento necesario para que puedan desarrollarse todos aquellos aspectos tecnológicos que hacen nuestra vida más fácil. Y enfrente del cuadrito, la parte de tecnología, enfrente donde dice que estudia los fenómenos que nos rodean, pues es la que aplica el conocimiento de la ciencia a la solución de problemas concretos y de que aporte el conocimiento para que se puedan desarrollar estos aspectos tecnológicos. Enfrente en tecnología utiliza a la ciencia como base de su desarrollo y permite el avance de la misma ciencia gracias a sus métodos. Desde ahí empecé yo a ver como ya una codependencia y una relación entre la tecnología y la ciencia, que pueden utilizarse para investigar, experimentar y en definitiva conocer mejor el entorno que nos rodea. Ya con la lectura pues aparece un tercer camino, no sé si decir codependencia, interrelación, simbiosis. Yo creo que quizás el concepto simbiosis está un poquito más cerca de lo que estoy pensando, de esta fusión de la tecnología con la ciencia que va a llamarse tecnociencia. Y me gustó mucho la parte que hablaba Jotoa, que decía que era un movimiento pendular entre la tecnofilia y la tecnofobia, ¿no? Pues muchas cosas son como ese barrido, ese recorrido. Y también me decía también decía que esta parte de tecnociencia armaba un concepto muy confuso.
A todo esto, en lo que yo llego a una conclusión es que se tiene que poner bueno, y por la lectura, ¿no? En este punto de simbiosis de la ciencia con la tecnología llamado tecnociencia, una visión de género, pero una visión de género humano y de naturaleza. Excelente, excelente, Básicamente. excelente. Sí, al principio me puse así. Por eso hice un espacio, Sí. un silencio. En música los silencios también cuentan. Luis Hernando. ¿Estabas pidiendo la palabra, Luis Hernando, o fue algún lapsus? Estoy pidiendo la palabra. Sí, sí, tienes la palabra. Bueno, un momento, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, correcto. No, que quería interpelar lo que dice Estela al final. Claro, las definiciones que ella hace en el cuadrito son válidas, simples. La reflexión que yo hago al escucharlas es que cuando uno pone las definiciones, cualquiera que sean, en contexto social histórico, adquieren su verdadera dimensión. Digamos que estas definiciones simples son ciertas, pero parecieran no tener vida. Tienen vida las definiciones y se vuelven asunto problemático cuando uno contextualiza la definición, cualquiera que sea, históricamente, y cuando la relaciona con la sociedad real. Entonces, miércoles, pero ¿cuál es la importancia de debatir qué es ciencia? Si eso lo dijo, eso está en el diccionario Larousse hace rato. El tema es la problematización social, digamos, cuando se relaciona la ciencia con el contexto social. Dejo ahí el comentario. Sí, gracias Luis Hernando. Claro, debido a que, pues, Estela, su área de conocimiento es otro, por supuesto, para ella, que trabaja una ciencia humana muy cercana a la formalización, como tiene que ver con la lingüística, el asunto de las definiciones, en algunos casos pudieran parecer a la definición de axioma o definición de ecuación y cosas por el estilo. Pero lo que señala Luis Hernando tiene sentido en la medida en que, ya sea desde la perspectiva de la historia, desde la perspectiva de la sociología, desde la perspectiva de la política, desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia o de la combinatoria de todas estas áreas, por supuesto que se dan una serie de transformaciones distintas. Hasta el momento, por ejemplo, dentro del documento no se ha definido qué es tecnociencia. No se ha definido, pero yo voy llevando el camino del desarrollo para poder después confrontar todas estas ideas y poder plantear, proponer un concepto, no una definición. Las definiciones son muy complicadas, pero sí un concepto de lo que podría ser tecnociencia y tecnociencia geoestratégica. La definición hace eso, define, y ya después de la definición no hay nada más. Y por supuesto comparto con Luis Hernando que no podría ser eso posible. Por supuesto, el derecho a réplica está aquí avanzando. Estela. Sí, yo cuando les estoy hablando a mis alumnos de las categorías de las palabras, yo les digo que las palabras son como las personas. Entonces, pues uno ve una persona y uno sabe únicamente quién es cuando interactúa con ella. Entonces, yo solamente dentro de un significado, por ejemplo, de la palabra rama, yo ya voy a saber si es una rama del saber, si es una rama de un árbol, a través de las palabras que la rodean. Igual que cuando interactúo con una persona que veo por primera vez, pues yo no sé si es buena gente, si no es buena gente, si es inteligente,
si es más práctica o lo que sea, solamente a través de las interacciones, y esas interacciones pues obviamente que tienen que ser contextos sociológicos, económicos y humanistas, obviamente sí, pero yo sí necesito agarrarme de una definición. Tan tan. Muchas gracias por entonces esa delimitación, Estela. ¿Vuelves a intervenir? No, es que aprendí la mano en lugar de apagar el micrófono. Perfecto. Entonces, Armando, no sé si quieras hacer una, un aporte o de pronto se desconectó. Bueno, en ese caso, pues como ven ustedes, aquí cada vez entonces nos estamos adentrando a un tema que mmm, por sus características, ¿aló? Ah, por sus características es muy amplio, tiene elementos densos. También se identifica que no es una única manera de abordar el tema, tiene posturas y perspectivas diversas de las cuales aquí, según van siendo explicadas por Luis Francisco, tienen una gran trayectoria, es de gran amplitud, de la cual pues aquí parece que solo es un esbozo general. La invitación es que entonces para nuestra próxima sesión podamos abordar el apartado del texto que se encuentra resaltado en color verde y que esto pues nos ayude también a recordar y a conectar lo que hemos trabajado en las 3 tertulias pasadas, donde de una u otra manera también estaban expresadas. Ahora, no sé si Luis Francisco en esta oportunidad quería hacer alguna apropiación o aporte en relación a lo que había presentado Luis Hernando en sus escritos que nos envió ayer, si fue lo que entendí o no. No, diría que varias de las cosas que señalaba Luis Hernando en sus escritos tocan con elementos que estaba describiendo allí, pero como estamos en un proceso, como se han dado cuenta, evolutivo de las ideas, estoy intentando hacer un desarrollo evolutivo de carácter complejo, por supuesto, de las ideas, no es un asunto lineal, porque les decía que había que retroceder, volver a adelantarse, relacionar lateralmente conceptos que, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista histórico, sociológico, incluso económico. Entonces, varias de las cosas que señala Luis Hernando las podremos abordar con mucha mayor claridad, seguro, cuando hayamos avanzado más. Porque tendremos más elementos de juicio para contrastar, para rebatir, para discutir. Insisto que el desarrollo del documento tiene una metodología interna propia no declarada, que es una especie de evolución compleja sistémica para llegar al producto final. Ese fue, digamos, como el diseño metodológico subyacente. Y por eso decía que sin querer compararme es un poco como la fenomenología del espíritu se desarrolla o como el capital se desarrolla, donde hay una metodología que no se declara, pero que está ahí subyacente, o como la teoría de la acción comunicativa, justamente, que tiene una metodología que no necesariamente se desarrolla, aunque sí hay una partecita donde Habermas intenta explicar qué es lo que intenta hacer. Pero bueno, en el caso mío no intento hacer eso, sino que lo realizo. No lo digo, lo hago y el resultado se ve al final cuando en una cabal lectura habría una cabal comprensión de los conceptos o categorías que se proponen. Entonces la sugerencia es que Luis Hernando tengas ahí tus apuntes sí. Para que en el momento que digamos de la lectura o del avance del documento, muy posiblemente van a concatenarse estas dos condiciones y pueda ampliarse con ello pues el debate, que puede ser muy enriquecedor. Y yo me quedé sí, de acuerdo. Deseando escuchar a Armandito. Parece que no está conectado. Parece. Fue puro amague, o sea que la cacerola no le funcionó. Debió ser.
Bueno, voy a parar la grabación para que sepan que entonces con esto ya damos por cerrada la actividad de la tertulia en el día de hoy.